Así, hermano Juan, ante Dios se lo presento tal como es. Un hombre de Dios, un hombre comprometido con Dios, un hombre que Dios lo usa para su gloria. A él le pareció bien que esta noche usted estuviera aquí, porque alguna sorpresa especial tiene para tantas personas que nos están escuchando en este momento, tantas personas que están conectadas con nosotros. Muchísimas gracias, papacito lindo, papacito bueno, por este diácono tan querido aquí, diácono de nuestra parroquia, que esta noche nos tiene este mensaje de amor, de fe, de esperanza y sobre todas las cosas de libertad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias. Buenas noches, hermanos, hermanas. Miren, no por honra mía, ni por capacidad mía, sino por decisión de Dios estoy yo aquí esta noche para transmitirles un mensaje, una reflexión. Y quiero que sepan que desde la semana pasada yo tenía ya listo un tema que yo iba a tratar esta noche. Y ayer, en la Santa Eucaristía, el Señor me lo cambió. Me cambió la idea que yo tenía y me puso la idea de Él. Y por eso yo creo, yo confirmo, yo afirmo que Dios tiene un mensaje también para mí, para cada uno de nosotros esta noche. Yo quiero preguntar cuántas personas de los que están aquí ayer estuvieron en la Eucaristía, aquí o en otra parroquia, en otro lugar. ¿Cuántos de los que están aquí ayer tuvieron la oportunidad de estar en la Eucaristía? Bajen la mano. Ahora yo quiero que levanten la mano los que recuerdan la primera lectura que se hizo ayer. ¿No la recuerdan? La primera lectura. 1, 2 manos. 2. Bueno, pues yo traje el libro. Está aquí. Para los que tal vez no se enteraron o para los que la escucharon y ocurrió como tantas veces que las distracciones humanas nos roban la palabra de Dios, pues el Señor me trajo a mi corazón una reflexión que yo vengo haciendo hace mucho tiempo sobre la persona y la figura del rey David, pero que nunca la había compartido. Y el Señor me puso eso en mi corazón, que les hablara a ustedes de la persona del rey David. Fíjense, poniendo un poquito de contexto, el pueblo de Israel era un pueblo teocrático. Quiere decir, teo significa Dios, crático, poder. Una teocracia donde el poder es de Dios. Dios era que mandaba en el pueblo de Israel. Desde que fue sacado de Egipto, anduvo por el desierto y fue asentado en la antigua tierra de Canaán. Pero el pueblo de Israel, siendo infiel, pecando contra Dios, llegó un momento que se sintió al menos de los otros pueblos cercanos que tenían un reinado.
y el pueblo quiso tener un rey. A partir de Moisés, el gobierno que Moisés hizo no era un reinado. Moisés lo que hacía era hablarle al pueblo de parte de Dios. Era un intermediario entre Dios y el pueblo. Y así hubo, luego de Moisés, otros intermediarios a quienes se le llama en la Biblia, seguro lo han visto, jueces. Porque una de las tareas que hacían era la de juzgar. Moisés fue el primero que se sentaba a escuchar las quejas del pueblo, de que este me engañó en un negocio, de que este me hizo tal cosa, y por eso fueron llamados jueces. También estaban los profetas que hablaban de parte de Dios, y estaban los sacerdotes o levitas, descendientes de Leví. Y el último de esos profetas, antes de que hubiera un rey, fue Samuel. Si ustedes buscan en el primer libro de Samuel, van a encontrar esta parte donde las personas del pueblo se ponen a reclamar que quieren tener un rey. Samuel se molesta mucho con ellos y Samuel se ofende y no quiere hacerle caso cuando ellos le hablan de un rey. Y siente que es contra él, porque él hacía las veces de juez y de profeta. Entonces, el Señor le habla a Samuel y le dice: no es a ti a quien ellos rechazan, es a mí. Vamos a darle un rey. Y le da unas instrucciones que no voy a detallar mucho para no alargarnos. Le da unas instrucciones de cuál es un hombre que el Señor ha considerado adecuado para ser rey. Y el Señor manda a Samuel: llena tu aljibe de aceite, tu alcuza de aceite, llénala y ve, unge al hombre que yo te voy a mandar. Y le manda a Saúl. Saúl es el primer rey de Israel. Pero Saúl rápidamente se aparta de Dios, peca contra Dios y no lo reconoce. Y Dios le retira su apoyo a Saúl, y ahí surge la figura y la persona de David. David entonces es considerado un rey de acuerdo al corazón de Dios. Y Dios manda a Samuel, todavía en vida y reinado de Saúl, Dios manda a Samuel a que unja a David. Un ungido quiere decir en griego un Cristo, un elegido. Y entonces David, igual que Saúl, también es ungido. ¿Cuál es la diferencia entre Saúl y David? Que David, siendo un gran pecador, como lo fue, siendo un guerrero, por ende mató gente por montones, comenzando con Goliat. Goliat solo fue su primera víctima, pero después mató muchísimo, siendo general y jefe del ejército de Saúl. David, siendo un gran pecador, repito, y esa es la reflexión que yo me hago sobre su persona, nunca se apartó su corazón de Dios. Siempre le dio a Dios el primer lugar en su vida. Y así como fue un gran pecador, fue también
un gran arrepentido. Y así como fue un gran pecador y un gran arrepentido, siempre actuó dejándose orientar por Dios. Y siempre fue sumamente misericordioso según históricos. Cuando David es ungido, Dios prepara las cosas para que David llegue al servicio del rey Saúl como músico, porque David era músico y poeta. Y entonces se lo presentan a Saúl para que toque su arpa delante del rey cuando el rey está triste, porque el rey era atormentado por unos demonios, y entonces le aconsejaron eso, y con la música de David Saúl se calmaba. Y David pasó a ser un protegido del rey, que lo nombró su escudero, su acompañante. Y todo iba muy bien, todo maravilloso, hasta que en una batalla donde Saúl está al frente del ejército y está atormentado por estos demonios, mandan a buscar a David, y David viene y le toca al rey. Y David se da cuenta de que el ejército de Israel está temeroso de un guerrero del ejército contrario, que eran los filisteos, llamado Goliat. Y conocen ustedes la historia de David con Goliat. No se la voy a repetir aquí. Cuando David mata a Goliat, pasa de ser un músico anónimo a ser un héroe. Y Saúl y todo el mundo le rinde pleitesía y lo enaltece. Y pasa, repito, a ser no solo un guerrero, sino un general del ejército. Todo va muy bien hasta que el demonio que atormentaba a Saúl, pues le mete a Saúl en la cabeza, por envidia y por celo, de que David está en su contra. ¿Cómo comienza esto? En una que regresan de una batalla, están entrando a la ciudad y se ponen a cantar la gente, a recibirlo cantando. Y cantan una copla que decía: Saúl mató a 1000, David mató a 10,000. Y dice Saúl: ajá, con que yo 1000 y David 10,000. Pero nada más falta que lo nombren rey. Y ahí comienza, decimos en el campo aquí, la inquina, y comienza el egoísmo, y comienzan los malos pensamientos de Saúl. A tal punto de que Saúl decide quitar a David del medio. Saúl declara que quiere matar a David, lo intenta él mismo. Después de eso, en el palacio, está Saúl un día con sus demonios encima, y David, muy humilde como Ira, y sencillo y amante de su rey, se pone a tocarle, y David le tiró la lanza 2 veces para matarlo. Entonces, hermanos, a David no le queda más remedio que huir, sin saber por qué. Él no entiende, su corazón no entiende por qué el rey está enemistado con él y por qué quiere matarlo, y sale huyendo y se va a otro sitio. Cuando su familia sabe dónde está, su padre, su madre, sus hermanos van donde él los lleva a otro país vecino, donde un rey que ya lo conocía, y le pide: deja que mi familia se quede aquí mientras
yo averiguo qué es lo que está pasando con el rey y conmigo. Y así protege a su familia. Pero muchas personas pobres, personas con problemas económicos, personas con dificultades, se le unen a David y lo siguen más de 400 personas. Y dando otro brinco, ocurre que en una ocasión va un chismoso a delatar donde Saúl, ¿dónde está David? Y allá va Saúl con 3,000 hombres a buscar a David. Acampa el día antes en un sitio cercano, llega la noche, acampan, cenan y se duermen. Y el Señor le provoca a Saúl y a su ejército un sueño profundo. Y está Saúl durmiendo en el centro, con su lanza en la cabecera, su jarro de beber agua ahí al lado, rodeado por los carros del ejército para que lo protejan, y después por todos los 3,000 hombres durmiendo alrededor de él para proteger al rey. Y van y le dicen a David manda vigilantes que van y le dicen, ¿dónde está el rey? Y David pide un voluntario. Y hay un hombre que va con él. Y llegan al sitio donde está el rey, lo encuentran dormido. Y eso es lo que nos narra esta primera lectura de ayer, que yo quiero leerles a ustedes. Es del primer libro de Samuel, en el capítulo 26. En aquellos días, Saúl emprendió la bajada hacia el páramo de Zif con 3,000 soldados israelitas para dar una batida en busca de David. David y Abisai fueron de noche al campamento. Saúl estaba echado durmiendo en medio del cercado de carros, la lanza hincada en tierra a la cabecera. Abner y la tropa estaban echados alrededor. Entonces Abisai dijo a David, Dios te pone al enemigo en la mano. Voy a clavarlo en tierra de una lanzada. No hará falta repetir el golpe. Pero David replicó, no lo mates, que no se puede atentar impunemente contra el ungido del Señor. David tomó la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl y se marcharon. Nadie los vio, ni se enteró, ni se despertó. Estaban todos dormidos porque el Señor les había enviado un sueño profundo. David cruzó a la otra parte, se plantó en la cima del monte, lejos, dejando mucho espacio en medio, y gritó, aquí está la lanza del rey, que venga uno de los mozos a recogerla. El Señor pagará a cada uno su justicia y su lealtad, porque Él te puso hoy en mis manos, pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor. Palabra de Dios. Fíjense, queridos hermanos, esta es una de las actitudes que yo quiero resaltar y poner como ejemplo para nosotros de la persona de David, y es su gran misericordia. Saúl se había declarado su enemigo gratuito, intentó y buscaba matarlo, y David, por respeto a que era el rey puesto por Dios, el ungido del Señor, no quiso ni nunca atentó contra la vida de Saúl. Y en eso es lo que yo quiero fijarme hoy,
de la persona de David y traerlo a nosotros. Todos nosotros tenemos personas que no nos quieren bien. Todas personas tenemos enemigos, a veces gratuitos. Todos nosotros tenemos esa persona que nos resulta incómodo. Y nosotros quisiéramos deshacernos de esa persona. O por lo menos nosotros quisiéramos que esa persona no existiera, aunque no seamos capaces nosotros de atentar contra ella. Y también el evangelio de ayer hablaba de eso. Ahora, con la cercanía de la Cuaresma, yo creo que es una reflexión importante sobre las actitudes de nosotros frente a nuestros enemigos, frente a los que nos quieren mal. Pero no es esa el único testimonio que nos da David. Ya yo le dije a ustedes que David fue un gran pecador, cometió muchos errores, fue débil, pero contrario a Saúl y contrario a muchos de nosotros, siempre tuvo la fortaleza, siempre tuvo el coraje de arrepentirse y de pedirle perdón a Dios, aún siendo rey de Israel, el más poderoso que existió en la historia. Hay otros ejemplos en la palabra de Dios, en este primer y segundo libro de Samuel, en que David actúa de una manera misericordiosa, dejándose llevar por Dios. Otra ocasión fue cuando mataron al rey Saúl y a su hijo Jonatán, que era su amigo. No los mató él, los mataron los filisteos, porque Dios les retiró el apoyo. Y fue un mensajero a darle la noticia a David, creyendo que David se iba a alegrar porque ya había muerto Saúl y su familia. ¿Y ustedes saben lo que hizo David? Lloró, hizo luto, rezó por Saúl, el ungido del Señor, que había sido asesinado. Hubo otra ocasión, mientras él andaba huyendo, que él fue a un convento donde unos sacerdotes, y el sacerdote, el jefe de ese convento, lo ayudó, le dio pan, incluso pan consagrado para el Señor, se lo dio a Moisés y a David y a sus hombres, y le dio la espada de Goliat que estaba guardada ahí. Y uno que estaba, un chismoso, fue donde Saúl a decírselo. ¿Sabes lo que hizo Saúl? Mató a ese y todos los sacerdotes y todos los habitantes del pueblo. Solo uno se salvó. Y fue corriendo donde David a decírselo. ¿Y qué hizo David? Se echó la culpa. Dijo: me siento responsable de esas muertes, porque ahí estaba fulano que yo debí pensar y darme cuenta que iba a ir a decírselo a Saúl. Y el muchacho, que era un muchacho que estaba asustado, Saúl lo cogió bajo su protección y le dijo: quédate conmigo, que yo te voy a cuidar, y el que atente contra tu vida, atenta contra la mía. Esas eran las actitudes de David, de las cuales nosotros, que nos preparamos para este tiempo de Cuaresma, debemos aprender. Debemos aprender que podemos y fallamos frecuentemente. Dice la palabra de Dios que el hombre justo peca 7 veces al día. La diferencia, ustedes saben cuál es: reconocerse pecador y pedir perdón y reconciliarse con Dios. Y el caso más famoso de David
es ya siendo rey. Después que muere Saúl y David, entonces es nombrado rey, unifica el pueblo, es un rey poderoso, se muda a Jerusalén, la constituye la capital de su reino, tiene un tiempo de paz, el Señor lo bendice con toda clase de bienes y de bendiciones. ¿Y qué hace David? Peca. ¿Conocen ustedes el pecado de David con Betsabé? ¿Verdad que lo conocen? Bueno, por si alguno no lo conoce, David, por estar de ocioso, diríamos en buen dominicano, mandó su ejército a una guerra que había y él se quedó en su palacio. Y estando ahí, que no hallaba qué hacer de vago, está paseándose por una galería y alcanza a ver una ventana abierta en una casa vecina, una hermosa mujer que está bañándose. El demonio le pone en su corazón el pecado y él manda a buscar a esa mujer y se acuesta con ella, y resulta que la mujer es la esposa de uno de sus generales. ¿Y qué hace él? Que manda al general a que vaya a la batalla, al frente de batalla, para que lo maten. Y lo matan. Y David se queda con la esposa de Urías, que se llamaba Betsabé. Ya Samuel había muerto y el profeta era Natán. Y Natán llega donde el rey y le dice: Rey David, le tengo una historia. Dígame a ver qué pasa. Hay un hombre en un pueblo cercano que solamente tiene una oveja y tiene un vecino que tiene muchas ovejas. Y ustedes saben lo que hace el que tiene muchas ovejas, que va y mata al hombre y le roba la oveja. Y David se pone furioso y dice: ¿y quién es ese infiel, injusto? Mándenlo a buscar, que yo le voy a cobrar la cuenta. Y le dice Natán: ¿oh, eres tú? ¿Cómo que yo? Sí, eres tú. Tú tienes muchísimas esposas, todas las que tú quieras tener, y Urías solo tenía esa. Miren, ¿por qué es digna de reflexionar este pecado, esta historia y el pecado de David? Porque cualquier otro rey, comenzando por Saúl y otros reyes que hay en la Biblia, hubieran mandado a matar a ese profeta, o por lo menos no le hubiera hecho caso. Ustedes saben lo que hizo David: se rasgó la vestidura, es un signo de luto, de duelo. Se vistió de sayal, quiere decir, se puso un traje de eso, de saco de genequén, y duró 40 días sin comer, tirado en el suelo, llorando su pecado. De ahí salió el Salmo 50, que ustedes conocen en la Biblia, búsquenlo. Misericordia, Señor, porque he pecado contra ti, dice ese salmo. Entonces, este gran hombre que ha pasado a la historia como el más poderoso y más amado rey, no solo por los hombres, sino por Dios, siendo como tú y yo un gran pecador, siempre tuvo un corazón misericordioso, como es misericordioso Dios. Y eso es lo que yo creo que debe llevarnos a nosotros a reflexionar en nuestra propia vida. Le voy a hacer un pequeño testimonio personal, no para vanagloria mía, y lo voy a hacer muy breve y en clave, porque puede haber personas conocidas. Hace unos años yo trabajaba
en una parroquia con un sacerdote y tuvimos diferencias, tuvimos dificultad, diferencia de opinión y de criterio. Y yo me sentí tan mal, me sentí ofendido y quería irme de ahí. Y estaba yo reflexionando sobre eso, mi ira, mi descontrol, todo lo malo que yo sentía, cuando ocurrió que hubo una reunión que se hace en la arquidiócesis, que le llaman la reunión general del clero. Van todos los sacerdotes y los diáconos, 2 veces al año, una para Cuaresma y otra para Pascua. Y esa reunión, que es de mediodía, comienza con un acto penitencial, con confesiones. Y entonces comienza el acto penitencial y llega el momento que mandan, vayan los que quieran confesarse. Y los sacerdotes se confiesan con otro sacerdote y los diáconos buscamos otro sacerdote. Y yo estoy así, haciendo mi examen de conciencia de todo lo que yo sé que tengo que confesarme, lo gran pecador que yo soy. Y cuando hago así, que levanto la vista y miro para esta mano, ahí está el sacerdote ese. Y yo hice así, bajé la cabeza de nuevo. Le pedí a Dios humildad, sencillez. ¿Qué hago, Señor? Y fui, me le acerqué y le dije, Padre, yo quiero confesarme. Y ustedes no se imaginan, siempre el sacramento de la confesión es una gracia, siempre el sacramento de la confesión es una descarga, siempre el sacramento de la confesión es un baño que uno recibe del Espíritu Santo que te libera. Pero ese día yo me sentí doble, triplemente liberado, y yo nunca más he olvidado ese momento, ni nunca más he dejado de querer a ese sacerdote y de juntarme con él y de gozar con él, de desearle bien, de orar, porque el Señor me lo puso ahí y doblegó mi orgullo para que yo fuera ya no solo a reconciliarme con Dios, sino también a reconciliarme con el hermano. Y yo sé que a ustedes les ha pasado igual. Son tantos los casos que hay. A ustedes mismos les ha pasado, o a personas que ustedes conocen. ¿Cuántos casos no hay? Busquen la guía del plan. ¿Alguno de ustedes tiene la guía del plan? ¿La tiene alguno físico en papel en su casa? Nadie la tiene. Cómprenlo, señores, esos son 30 pesos nada más. La guía del plan para el día de ayer trae una foto del Papa, hoy San Juan Pablo II, visitando en su celda y ofreciéndole el sacramento de la reconciliación al hombre que le disparó en la plaza de San Pedro el 13 de mayo de 1981. San Juan Pablo II. Y así, ustedes y yo conocemos personas que han recibido un gran agravio, no eso de que de una diferencia como yo, que le han matado a un familiar, le han matado un hijo, un padre, un hermano. Y esas personas han tenido la gracia, han tenido la fe, han puesto en obra por la voluntad de Dios y se han reconciliado. Así que, hermanos, hermanas, el 2 de marzo inicia la Cuaresma. Yo les invito a que reflexionen en la figura de David y que la usen como una inspiración para ser nosotros también mejores seguidores de Cristo y ser nosotros mejores en todos los aspectos de la vida. Que así sea y el Señor les bendiga hoy y siempre.